Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Parashá Shemini. Parashá con Haftarah. Esta parashá es una de esas parashás de las cuales eh, muchos han sacado enseñanzas de diferentes clases y la han, como decimos, desmenuzado, cada quien, ¿verdad? Conforme al conocimiento y a la madurez que ha tenido en su momento. Pero sí es una parashá, como yo llamo, de las que muchos leen. Muchos les gusta leer por el suceso, específicamente por lo que tristemente sucedió con dos de los hijos del Cohen Hagadol, del primer sumo sacerdote llamado Aarón. Eso aparece en esta parashá Shemini, que se llama Shemini, que es octavo, porque comienza así, comienza diciendo en octavo día. Y aconteció que al octavo día, Moshe, Aarón y sus hijos y los ancianos de Israel vinieron. O sea, Moshe llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel. Eso lo hizo en el octavo día. ¿Por qué en el octavo día? La parashá anterior vemos que el proceso en el cual se sometió a Aarón y sus hijos de estar haciendo un procedimiento de purificación, de preparación, de separarse por 7 días. Entonces, en el octavo día es que ya ellos estaban ya en función para comenzar a ejecutar su rol, ¿verdad? Su nueva faceta dentro del pueblo de Israel, que ellos iban a encargarse de todo el procedimiento que se les dijeron sobre los diferentes korbanot, los diferentes sacrificios, ofrendas, qué hacer con cada una de ellas, en dónde se tenía que hacer el holocausto, con qué partes se tenían que quedar, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este octavo día comienza Moshe, ¿verdad? Y diciéndole a Aarón lo que tienen que hacer. Perdón. Y en todo el procedimiento, ¿verdad? Es algo que no deja de sorprender cada vez que uno lo lee. Después de todo el procedimiento, vemos que en esa última faceta, vemos la actividad de los hijos de Aarón dentro de esto. Y me llamó mucho la atención porque se conecta, ¿verdad? Yo creo que yo hice un video que habla sobre las posibles causas que llevaron a los hijos de Aarón a cometer eso, ¿verdad? Y entre de ellos, cómo fue que ellos trataron de hacer algo que a ellos no se les llamó. Ellos no eran llamados a entrar al lugar santísimo a ofrecer una ofrenda delante del Todopoderoso. No habían sido llamados todavía para eso. La causa de lo que es la embriaguez pudo haber sido también otra causa. Entre ellas, ¿verdad? La enumero en ese video. Pero cada vez que uno lo lee, lo estudia, le toca, va entrelazando muchas cosas. Y una de ellas, vemos que tal vez esa incitación que ellos tuvieron, ese deseo de experimentar lo que estaba experimentando su padre y ellos no poder llegar hasta ahí, ¿verdad? Por causa de la ordenanza que se le estaban dando. Tal vez eso, como decimos, la curiosidad los terminó dominando.
Porque aquí vemos, ¿verdad? Dentro de esta porción, cómo los hijos de Aarón comenzaron a ser activos y después de 7 días de separación, llegar a ese nivel, ¿verdad? También nos da una enseñanza a nosotros de, de que es por los frutos que nos conocerán. Podemos, ¿verdad? Llegar a ser activos en ciertas cosas, participar, pero lo que hay dentro del corazón, el Todopoderoso lo conoce. Y de una u otra manera, tarde o temprano, sale a reducir. Y por eso es bien importante nosotros estar examinándonos todo el tiempo. Y como he tratado de hablar en otros temas, es importante nosotros saber cuál realmente es nuestro rol. Para no llegar también a eso, a querer hacer todo en uno, a querer pensar que nosotros somos así como tristemente en una ocasión, ¿verdad? Nos relata, ¿verdad? Que Elías se sentía así. Sentía que ay, ya no hay profeta, yo soy el único. Yo soy el único. ¿Cómo tú vas a decir? El Todopoderoso dice, ¿cómo que tú eres el único? ¿Pero acaso que tú crees que tú eres? ¿Acaso tú crees que yo no tengo todavía y un número simbólico? Todavía yo no tengo esta cantidad de hombres que todavía no han doblado sus rodillas ante Baal. O sea, ¿acaso tú no te encontraste con uno de frente eh, que escondió a varios profetas a pesar de que estaba trabajando dentro del palacio con el mismo rey, teniendo ahí tan cerca a esta mujer malvada Jezabel, y aún él arriesgó su vida por seguir honrando mi nombre? Y tristemente, ¿verdad? Estos dos hijos de Aarón son un ejemplo de eso, de cómo llegaron a pasar las rayas. Pasaron las rayas. El contexto de esto, ¿verdad? Después que el Todopoderoso le dice a Moshe lo que ellos tienen que hacer. Y es interesante porque aún de esto se puede sacar un tema para aplicarlo, ¿verdad? A la vida de nosotros hoy y a las experiencias que hemos tenido. Mira, dice, y alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Esto aparece en Levítico capítulo 9, verso 22. Y descendió después de hacer la ofrenda por el pecado y el holocausto y las ofrendas de paz. Y Moshe y Aarón entraron a la tienda de asignación y salieron y bendijeron al pueblo, y apareció la gloria de Yuhebehei a todo el pueblo. Apareció el cabot del peso del Todopoderoso. ¿Y por qué apareció? Porque esto fue lo que se le había ordenado. Versos anteriores, Moshe se lo dice a Aarón. Le dice a esto y esto y esto para que se aparezca la gloria de Yuhebehei. A esto, esto y esto para que aparezca la gloria de Yuhebehei. O sea, le está diciendo, con tu seguir las ordenanzas al pie de la letra como se te ha ordenado, el resultado va a ser, se va a aparecer la gloria de Yuhebehei. Y esto nos ayuda a nosotros a tener un orden. O sea, no es por el ruido, no es como el caso de, ¿verdad? Ese caso de Elías, de esas personas que se metían, se cortaban y tú los veías bien fervorosos, creyendo que mientras más gritaban, mientras más sudaban, mientras más ellos se energizaban haciendo cosas, mientras más ruido hacían, eso iba como que a provocar que la manifestación divina se manifestara a favor de ellos. No, es por seguir los mandamientos y las ordenanzas del Eterno. Cuando tú eres obediente, esa es se podría decir, la mejor dosis que nosotros podemos ejecutar para ver el resultado que el Todopoderoso ha determinado para los que le aman y obedecen. En detalle, ¿verdad? Para no seguir en esa línea, se apareció
Y dice, y de la presencia de Jehová salió fuego que consumió sobre el altar y el holocausto y los cebos. Y lo vio todo el pueblo y se lanzó con gritos de júbilo. ¿Cuándo fue que empezaron ellos a gritar y a alabar y a gozarse? Cuando vieron el cabot. Y cayeron sobre sus rostros. Temor reverente. Mientras todo esto sucedía, dice, y tomaron los dos hijos de Aarón, Nadab y Abihú, cada cual un incensario, y pusieron en ellos incienso y ofrecieron ante la presencia de Jehová un fuego extraño. Un fuego extraño. Un Ishzara. O sea, algo que no se les había ordenado. Ellos lo hicieron, no podemos juzgar la motivación por la cual hicieron. Tal vez fue la mejor motivación, tal vez fue ellos diciendo, nosotros también vamos a provocar, igual que lo hizo Aarón, mi padre, y Moshe, cuando salieron y bendijeron al pueblo. Nosotros también vamos ahora a demostrar que aquí hay talento, que aquí también hay presencia, que nosotros también podemos hacer y que vamos a ser aceptados ante el Eterno. Puede haber sido esa la motivación. Pero ¿en qué condición? Si estaban ebrios, no supieron discernir entre lo santo y lo profano. Si no había temor y reverencia sobre el protocolo a seguir y lo quisieron hacer a su manera. Por eso yo siempre he dicho, el reino se basa en la obediencia, en obedecer, y eso es lo más impresionante. Una de las cosas más impresionantes que uno puede entender es cómo el Todopoderoso estructuró todas sus ordenanzas y toda su obediencia, que cuando uno las ve, uno dice, es que por la naturaleza del hombre, esto es lo que tenía que hacer, porque el hombre quiere hacer las cosas siempre a su manera, y siempre tiene la opinión del que yo sé cómo hacerlo, o el que como yo lo hago, no está nada mal, porque yo lo estoy haciendo de todo corazón. En el que hay esto, ¿tú crees que el Eterno, o tú crees que Dios le desagrada esto? Cuando yo lo estoy haciendo voluntariamente de un corazón limpio. O sea, eso no era para mí, eso era para ellos. Y vamos a ver, ¿verdad?, de tratar de desarrollar esto. Porque todo esto me trajo a mí una enseñanza hoy de cómo se entrelaza todo esto, todo este suceso de Nadab y Abihú, de cómo ellos hicieron algo extraño, algo que no se les mandó hacer, algo que era profano ante los ojos del Todopoderoso. Y ellos, ¿verdad?, tristemente, se les ejecutó un juicio automáticamente. Como a nosotros en su mayoría no sucede eso, pues tendemos a hacer así, a justificarlo. Toda la vida yo lo he hecho así. A mí me enseñaron así. Eh, este es mi servicio. O sea, yo y el yo-yo, y el yo-yo, y el yo opino, y el yo pienso, y es que yo creo. Y tú dices, pero mira, es que mira lo que he escrito. Sí, pero eso no fue para mí. Ah, no fue para ti, pero tú no estás diciendo. O sea, lo que estamos diciendo es que la Biblia que todos decimos, porque como ya eso es un código, ¿verdad? Eso es un código que nadie que es creyente se atreve a pasar esa raya. Nadie, incluyéndome a mí. Nadie vamos a pasar esa raya. Entonces, como nadie vamos a pasar esa raya, aunque tristemente la pasamos disimuladamente, pero nadie pasa esa raya de la escritura fue inspirada por el Espíritu de Santidad. Todos vamos a decir que sí. Sí, claro que sí. Ese es el código que gobierna tu vida. Sí, todos van a decir que sí.
Pero a la hora de decir, oye, ¿y esto que está escrito, por qué? ¿Por qué? Actuamos en contra totalmente, lo anulamos abiertamente diciendo que no se debe de hacer, que no es para nosotros, que es para otro grupo, que a mí nunca me enseñaron a esto, que eso no es necesario, que eso es como si fuera opcional. Eso es opcional. O sea, a mí el Espíritu de Santidad me ha dicho que eso es opcional, en pocas palabras, porque el Espíritu de Santidad fue el que escribió esto. Y por eso es importante estudiar la Escritura con imparcialidad, porque cuando tú lo haces imparcialmente, te estás incluyendo dentro de eso. No estás sacando cosas para tirarle a otro o para echarle la culpa a otro o para decir esto te aplica a ti, pero a mí no. No, esto nos aplica a todo. Esto nos aplica a todo. Entonces, esto no es opcional. Esto es para todos. Si la Biblia, que decimos todos que creemos en la escritura de Génesis y Apocalipsis, pues todo lo que aplique a nosotros, y esto es algo que hay que aclarar, todo lo que aplique a nosotros, porque hay cosas que no nos aplican, pues todo lo que nos aplica a nosotros, debemos de obedecerlo. No es opcional, un mandamiento directo al pueblo de Israel, conforme a sus estatutos, a su ordenanza, a sus mandamientos, a su obediencia personal y nuestra relación con el Todopoderoso, nos aplica directamente a nosotros. Y comenzó con dos de los sacerdotes, hijos del Cohen Hagadol. Comenzó como diciendo, miren, si ellos que estaban en una posición privilegiada, se podría decir así, apartados y acercados para interceder aún por el pueblo, miren, yo no hago excepción de personas. Y todas estas cosas me ayudaron a mí a entender hoy, ¿verdad? Mientras estuve estudiando esto, analizándolo, que el contexto de la escritura es importante nosotros comprenderlo en cada estudio, porque nos amplía la mente y nos ayuda a entender mucho más el conocimiento y nos trae mucha más enseñanza para nosotros. Cuando nosotros leemos la escritura, por lo general, el escritor explicaba un suceso importantísimo y abajo está el desarrollo del por qué se dijo lo primero o por qué sucedió lo primero que leímos. Por eso es que cuando sucede esto, ¿verdad? La mayoría de los comentaristas, eruditos, como se le quieran llamar, estudiosos de la escritura, todo de una u otra manera, vamos a poner la mayoría, porque puede ser que me encuentre con uno que otro que no lo ve así, pero en la mayoría, ponen como la causa principal directamente que lo que hizo que ellos ofrecieran un holocausto extraño, un corbán extraño, que no se sabe exactamente qué fue lo que hicieron extrañamente, ¿verdad? Directamente, no se sabe directamente, pero entre lo que estudié hoy hay muchas cosas que me abrieron el conocimiento, ¿verdad? O me ayudaron a verlo de un punto de vista que no lo había visto tampoco. Pero todos acusan, ¿verdad? O ponen la causa a las siguientes ordenanzas que se le da a Aarón, ¿verdad? Porque automáticamente lo primero que se le dice a Aarón después es, mira, Aarón, tú cuando vayas a entrar, no vas a beber vino ni ningún otro licor intoxicante, ni tú ni tus hijos contigo, para que no vaya a ser que mueran. Entonces, como esto es lo primero que sale, automáticamente todos damos como deducción que esta fue la única causa. Para mí fueron unas, como decir, unas consecuencias de diferentes rayas que ellos fueron pasando, ¿sabes? Fue consecuencias que tal vez el licor fue lo que los llevó a
a pasar, ¿verdad? A cometer todos esos errores. Lo que ellos estuvieron tal vez ingiriendo, tal vez por el gozo, por la alegría, se les pasó de la mano lo que estaban tomando, y cuando no, ellos tenían que estar totalmente sobrios. Dentro de todo este proceso, muchos dicen es que ellos, por causa de entrar borracho a la presencia del Todopoderoso, fue que ellos ofrecieron algo extraño, porque lo ofrecieron borracho. Otros dicen no, ellos estaban borrachos y cogieron algo que no tenían que ofrecer y fueron y lo llevaron y lo ofrecieron, a pesar de que ellos no eran los que estaban llamados a ofrecerlo, sino que ellos estaban en el proceso de ayudar a Aarón, que era el que estaba ejerciendo las ejecuciones. Pero es interesante porque muchos se quedaban aquí. Muchos nos quedábamos aquí y de ahí automáticamente dábamos por sentado o dábamos como por cerrado ese capítulo y decíamos, mira, ahí está. Pero como la escritura no tiene capítulo, ¿verdad? La escritura no tiene capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, no. Eso fue añadido muchos años posteriores. Sigue todo el desarrollo de todo esto, y para mí el tema de los hijos de Aarón y lo que sucedió con ellos no había terminado ahí. Y algo me hizo un clic, porque en el siguiente capítulo, que nosotros lo conocemos como capítulo hoy en día, capítulo 11, en la siguiente porción, comienza el Todopoderoso diciéndole a Moshe y a Aarón que ellos, y le enseñan también a los hijos de Israel, deben de entender qué animales deben de comer y qué animales no deben de comer. Qué animales deben de tener por impuro y por limpio. O sea, qué animales son inmundos y qué animales son limpios, y qué animales y qué proceso pasaría si ellos se contaminan con uno de ellos. Dentro de todo este desarrollo, ¿verdad?, que se le dice, que todo el mundo lo conoce, se le dice que tienen que hacer eso para que ellos sean santos. Para que ellos sean santos. Yo sé que hoy en día, ¿verdad?, para muchos el ser santo es estar ayunando mucho, estar orando mucho, el estar... Y mientras más vayas a un lugar de reunión, más santo te vas a poner. Mientras más participes dentro de ese grupo, más santo te pone. Mientras más... Y tal vez eso pueda ser fruto de una persona que ya ha entendido cuál es su rol de ser separado. Pero eso no es lo que te hace santo. Lo que te hace santo es seguir la obediencia del Todopoderoso, sus mandamientos, su obediencia. Y entre esos mandamientos que se le da aquí sobre qué animales comer y qué animales no comer, se le dicen que ellos deben de hacer eso para que sean santos, porque el Todopoderoso es santo. Y para aquellos que tal vez digan, no, eso tal vez lo estás añadiendo tú y eso no parece ahí escrito. Vamos a leerlo, ¿verdad? Terminando esta parashá, termina diciendo, esperemos que el ruido no se escuche tanto, ¿verdad? O cese en cualquier momento. Dice, no hagas, verso 43 del capítulo 11, no hagas abominables sus almas con ninguna de estos animalejos que andan arrastrándose, ni se hagan impuros con ellos, de modo que se contaminen por medio de ellos. Porque yo soy Yehová vuestro Elohim. Por lo mismo, dedíquense y sean kadoshim, o sea, sean santos, porque yo soy kadosh, yo soy santo. No se contaminen con ninguno de estos animalejos que andan arrastrándose sobre la tierra, porque yo soy Yehová, que los hice subir de la tierra de Misraim para ser su Elohim,
han pues de hacer santos porque yo soy santo. Esta pues es la instrucción o la ley o la Torah respecto a todos estos animales y a los aves y a todos los seres vivientes que se mueven en las aguas y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Para que sepan, y esto fue lo que me hizo un clic a mí, sobre todo, porque se le dice a Aarón, mira, ahora cuando tú vayas a entrar, acuérdate, no bebas vino ni licor intoxicante para que puedas discernir entre lo santo y lo puro y lo impuro. Es que dice que todas estas cosas para que ellos también sepan discernir entre lo que es puro y lo que es impuro. O sea que posiblemente esa causa de lo que sucedió con los hijos de Aarón fue debido a que ellos ya estar en un proceso de embriaguez, no supieron discernir entre lo que era puro e impuro y fueron y tal vez llevaron un animal que no era el que tenían que llevar. No supieron discernir o tal vez comieron algo también que no deberían de haber comido. Entonces, ¿por qué? Porque no supieron discernir entre lo que es puro e impuro. Entonces aquí está la instrucción que les enseña a ellos, mira, ahora yo les voy a decir entre lo que es puro y lo que es impuro, y ahora les va a tocar a ustedes, ¿para qué? Para que ahora no les vaya a suceder en un estado menor lo que les sucedió en un estado mayor a los hijos de Aarón. Así que no se embriaguen para que aprendan a hacer distinción entre lo que es puro y lo que es impuro. Y desde el punto de vista, ¿verdad? Así termina esta parashá. Desde el punto de vista espiritual, si se podría decir una palabra, también nos trae esa enseñanza a nosotros. No se embriaguen con la doctrina, con la levadura de lo que no es correcto, para que ustedes en un buen momento sepan pues distinguir entre lo que es puro e impuro. Porque cuando tú te contaminas a ese nivel, ¿verdad? Cuando tú te contaminas a ese nivel de no saber, de ya verte intoxicado, se podría decir la palabra, con doctrinas que no son las correctas, después tú lees la Biblia y no sabes distinguir entre lo que es puro e impuro. Piensa que todo está bien o que todo está mal. O que esto me conviene a mí, esto no me conviene a mí, esto me conviene a mí, O sea, llegas siendo tú, después te vuelves tú como si tú fueses la persona que el Todopoderoso envió para instruir a otros, a decirle qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto. Cuando todos nos tenemos que someter y no hay distinción de persona. No hay distinción de persona. Y dentro de todo este proceso, ¿verdad? La haftará de esto está en Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, verso, creo que es del 16 al 38. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Santidad nos lleva a toda justicia y a toda verdad. Y el Espíritu de Santidad no me puede decir a mí, oye, esto para ti es puro. Y decirle a otro, no, esto para ti es profano. O viceversa, esto para ti es impuro. Y al otro decir, no, esto para mí es puro. La misma escritura que fue inspirada por el Espíritu de Santidad nos enseña a todos. Por eso Shaul dice, toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir a todos, para prepararnos para todas las obras que el Todopoderoso preparó de antemano, para instruirnos en santidad, a todos, por igual. Ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay excita, ya no hay nada de eso. Y eso no se puede utilizar solamente para lo que nos conviene. Para decir, no, el Señor no hace excepción de personas, ya no hay judío, ya no hay mujer, ya no hay hombre, todos somos uno en el Mesías. Sí.
pero para obedecer de los mandamientos también, no para lo que nos parezca a nosotros. Y traigo esto del Espíritu de Santidad, porque el Espíritu de Santidad fue el que les reveló a Moisés para que le enseñara a Aarón y a los hijos de Israel, para que ellos aprendieran a instruirse entre lo que es puro e impuro. Porque fácilmente nosotros podemos estar avergonzando el nombre del Eterno sin saberlo, o a veces a conciencia. Ezequiel fue un profeta que se lo dice al pueblo. Le dice: entonces me llegó la palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, cuando la casa de Israel habitaba en su tierra, la contaminaban con su conducta y sus obras. Su conducta delante de mí fue como la inmundicia de una mujer menstruosa, y yo derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra y porque la contaminaron con sus ídolos. Los dispersé por las naciones y fueron esparcidos por los países. Los juzgué conforme a su conducta y a sus obras. Pero cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre cuando se decía de ellos: estos son pueblos de Yahweh, pero de la tierra de ellos han salido, de la tierra de él han salido. He tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel en las naciones a donde fueron. Por lo tanto, dile a la casa de Israel que así ha dicho Adonai Yahweh: no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, al cual han profanado en las naciones a donde han llegado. Yo mostraré la santidad de mi nombre, que fue profanado en las naciones, en medio de los cuales ustedes lo han profanado, y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, cuando muestre mi santidad en ustedes a la vista de ellos, dice Adonai Yahweh. Yo pues los tomaré de las naciones y los reuniré de todos los países y los traeré a su propia tierra. Entonces esparciré sobre ustedes agua pura y serán purificados de todas sus impurezas. Los purificaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su corazón, de su cuerpo, el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mi decreto y los pongan en práctica. Y habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Entonces, este profeta está diciendo que el Todopoderoso, por causa de su nombre, no por las rebeldías de Israel, sino por causa de su nombre, dice: yo les daré un espíritu nuevo, o sea, les quitaré el espíritu ese de rebeldía que tienen, y les daré un espíritu nuevo a ustedes, y el corazón de piedra se los quitaré y les pondré un corazón de carne, un corazón sensible ante mi palabra. ¿Para qué? Para yo poner mi espíritu sobre ustedes y ustedes anden que en mis leyes y guarden mis decretos y los pongan en práctica. O sea, que también esto es lo que vemos confirmado. Obviamente el escritor cita a lo que dice Jeremías, que en los últimos tiempos él iba a poner su Torah, sus mandamientos, sus instrucciones en la mente y en el corazón de nosotros. ¿Pero para qué? Para que lo obedezcamos, para que aprendamos ya a obedecerle y a vivir en la santidad que él demanda como pueblo. Muchos, para justificarse, tratan de unir esto con el proceso o con la dependencia de la salvación o no. El que quiere obedecer, obedece, y el que no quiere obedecer, no obedece. Eso es así de sencillo. El que quiere obedecer, obedece, y el que no quiere obedecer, no obedece. Para eso el Espíritu de Santidad fue que vino a nuestras vidas, para llevarnos a toda justicia y a toda verdad. Y el Espíritu de Santidad siempre va a llevar a un creyente a la obediencia. Hay muchos que todavía están resistiéndose, otros por causa de su religiosidad, por las razones que sean. Pero lo que me enseña la Escritura a mí es que cuando viene el Espíritu de Santidad puesto dentro de nosotros, es para obedecer. ¿Qué?
sus mandamientos, sus leyes y sus decretos. Dice, y habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Y cuando yo los haya librado de todas sus impurezas, llamaré al trigo y lo multiplicaré y lo someteré, y no los someteré más al hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el producto de los campos para que nunca más reciban insulto de entre las naciones por causa del hambre. Entonces se acordarán de sus malos caminos y de sus hechos que no fueron buenos, y se desatarán a ustedes mismos por sus iniquidades y sus abominaciones. No es por causa de ustedes que hago esto, sépanlo bien, dice Adonai Yehovah. Avergüéncense y llénense de bochorno a causa de sus caminos, oh casa de Israel. Esto me acuerda, ¿verdad?, también a lo que aparece en Jeremías cuando dice el pueblo, nosotros nos hemos dado cuenta que hemos heredado mentira de nuestros padres. Y llega el proceso de arrepentimiento. Y me acuerdo de esto, cuando el Todopoderoso le está diciendo aquí, por medio de Ezequiel, mire, avergüéncense de sus caminos, porque ustedes saben que sus caminos no han sido buenos. Sigue diciendo, así ha dicho Adonai Yehovah, el día en que yo los purifique de todas sus iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y que sean reconstruidas las ruinas. La tierra desolada será cultiva, en contraste con haber estado desolada ante los ojos de todos los que pasan. Y dirán, esta tierra que está desolada ha venido a ser como el huerto del Edén, y estas ciudades que están destruidas, desoladas y arruinadas, ahora están fortificadas y habitadas. Entonces las naciones que fueron dejadas en sus alrededores sabrán que yo, Yehovah, he reconstruido las ciudades arruinadas y he plantado la tierra desolada. Yo, Yehovah, he hablado y lo haré. Así ha dicho Adonai Yehovah, aún me han de buscar la casa de Israel para que les haga esto. Multiplicaré los hombres como los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus festividades. Así las ciudades desiertas estarán llenas de rebaño y los hombres sabrán que yo soy Yehovah. En la complementación de esto, ¿verdad?, está en lo que aparece en Hechos, capítulo 10 y 11, donde se habla, ¿verdad? Porque yo sé que la contraparte de esto, de los que piensan como en una ocasión nosotros pensábamos, diferente a lo que estaba escrito, opinando, o sea, basado en una opinión y basado en leyendo algo con otros lentes, pues pensábamos que sí, es verdad, el pueblo de Israel se le dio estas instrucciones de que no comas estos animales, pero eso fue Israel, ahora estamos en un nuevo pacto. O sea, como si el espíritu de santidad hubiese cambiado de clic y decir, ay, no, a Israel se le va a juzgar por esto, pero a los gentiles no, a los israelitas no. ¿Por qué? Porque mira, lee lo que dice en Hechos capítulo 11, donde a Pedro se le dice que no llame inmundo a lo que él ya limpió. Y ellos dicen que daban por sentado que es que entonces lo que antes no se podía comer, ahora sí se puede comer porque ya el Todopoderoso lo santificó. Y dando por sentado que esa revelación que se le dio a Pedro, como la visión, o sea, la visión era de animales impuros, pues se le estaba diciendo que esos animales impuros ya han sido santificados. Y la misma escritura especifica, el mismo Pedro habla claramente que esa visión no tenía nada que ver con los animales. Nada que ver con animales. Nada, pero nada que ver con los animales, que solamente fueron algo simbólico para darle un mensaje a Pedro sobre la función o la misión que iba a ejecutar en esos momentos. Y Pedro lo dice rápidamente. Mira lo que dice Pedro. Hechos capítulo 10, verso, vamos a leerlo desde el 25. Todo el mundo sabe la visión. Lo voy a dar por sentado. Aquí vamos a leer desde que cuando Pedro entra a casa de Cornelio, porque Pedro todavía no había entendido la visión.
Dice, pero cuando llega a casa de Cornelio, sí ya la entiende. Dice, cuando Simón Kefa, que es Pedro, iba entrando, Cornelio le salió al encuentro, se echó a sus pies y le rindió homenaje. Pero Simón Kefa lo levantó y le dijo, levántate, que yo también soy un simple hombre. Conversando con él, entró a la casa y encontró a muchas personas reunidas. Y les dijo, ustedes saben que a un yehudí le está prohibido juntarse o siquiera acercarse a uno que sea de otra nación. Esto no era un mandamiento que se le dio a los israelitas. Esto era una tacaná, un tacanot que tenían como regulado el pueblo de Israel, que comenzaron a ellos imponérselo a ellos mismos después que regresaron del exilio. Para ellos hacer ese cerco de decir, no vamos a provocar al Eterno de estar contaminándonos para que no caiga otra vez la ira. Y entre esos pusieron unos cercos ridículos, de los cuales el Mesías le dice, ustedes están poniendo carga sobre otras personas que ni ustedes quieren cargar. Entre ellos estaba eso. Y para eso está también el ejemplo de que aparece en los evangelios, cuando este hombre le dice al Mesías, o sea, conociendo estas cosas, el hombre no es israelita, no es judío, ni nada, le dice, oye, ¿cómo puede ser que usted vaya a mi techo, a mi casa? No, no, di la palabra y mi siervo sanará. O sea, como quien dice, no voy a meterte en problemas, Rabí. Si la gente ve que tú entras a mi casa, vas a ver, van ellos a pensar que tú estás rompiendo los mandamientos de entrar a casa de un no israelita. Entre eso, entre ese contexto es que podemos entender esto. Para ellos se les era prohibido. Para ellos. Pero no como un mandamiento divino, sino entre las tradiciones que ellos ya habían adoptado. Pero el Todopoderoso vino a romper eso. Toda esa barrera que los tenía. Dice, pero Yahweh me ha mostrado que a ningún hombre, no dice a ningún animal, que a ningún hombre debo llamarlo contaminado o inmundo. No, pero tú estás diciendo eso en tu versión. En mi versión, que es más fidedigna, Reina Valera del 1960, que para mí no fue del 1960, para mí fue la que Pablo escribió en puño y letra y Pedro, y se la dieron. Esa es la correcta, la que las demás son las que han estado manipulando para que digan otra cosa. Pero en la versión que, que yo siento el espíritu, la que me conviene a mí, la 1960, esa dice otra cosa. Pues leamos lo que dice la Reina Valera 1960. Dice, déjame leer, verso 25 creo que fue en adelante. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre también dice, llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? O sea, a ningún hombre. A ningún hombre. O sea, si el Espíritu de Santidad fue el que también llevó a Pedro a esto y le reveló todo esto, está hablando y explicando que a ningún hombre. Que a ningún hombre. Cuando Pedro dijo todas estas cosas, ¿verdad? Pedro le dice, después contándole a los discípulos, dice, contándole la cosa, dice, pero yo dije, de ninguna manera, maestro, cuando se le dice la visión,
porque jamás ha entrado en mi boca ninguna cosa contaminada o inmunda. O sea, Pedro ahí se está refiriendo a la comida porque piensa que es la comida en esta causa. Piensa que es la comida. Entonces respondió la voz del cielo por segunda vez: lo que Elohim ha purificado no lo tengas tú por contaminado. Esto ocurrió 3 veces y volvió a retirarse al cielo. Y precisamente llegaron enseguida 3 hombres a la casa donde estábamos enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa del hombre. Él nos contó cómo había visto en su casa un mensajero que se puso en pie y le dijo: envía a Jafo y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Kefa. Él te hablará palabras por las cuales te salvarás tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, el Espíritu de santidad cayó sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. O sea, no de manera diferente, igualito. Entonces me acordé de la declaración del maestro cuando decía: Johanán ciertamente sumergía en agua, pero ustedes se los sumergirán en el espíritu de santidad. Así que si Elohim le dio el mismo don también a ellos, como nosotros que hemos creído en el maestro Yehoshua, como a nosotros que hemos creído en el maestro Yehoshua, el Mesías, ¿quién era yo para poder resistir a Elohim? Al oír estas cosas se calmaron y glorificaron a Elohim diciendo: así que también a los gentiles Yehová les ha dado el arrepentimiento para vida. Entre tanto, los que se habían dispersado a causa de la tribulación que sobrevino en tiempos de Esteban fueron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía predicando el mensaje, pero solo a los Yehudí. Si ese espíritu de santidad que cayó sobre Pedro, Kefa, y Pedro dice claramente: a mí nunca ha entrado comida inmunda. Después entiende que no se estaba refiriendo a la comida, sino a los hombres. ¿Por qué razón, motivo o circunstancia nosotros pensamos que el Espíritu de Santidad hoy en día nos da a nosotros una licencia para comer lo que nos dé la gana? Me acuerdo, ¿verdad?, siempre de estas, se podría decir, comentario o testimonio que le pasó a esta persona, que también cuenta que le dijo a una persona: oye, ¿usted es templo del Espíritu de Santidad? Sí, pues si usted es templo del Espíritu de Santidad no debería de contaminarlo, ¿verdad que no? No. Entonces dice la Escritura que si usted come ciertas comidas, ¿verdad?, usted está contaminando su templo, su espíritu. Entonces no puede decir que usted está contaminando su templo de Espíritu de Santidad y después decir que lo está cuidando. Algo así más o menos fue que dijo. Esto no se trata de que si vas a ser salvo, si no vas a ser salvo, que si comes, que si no comes, que si te va a acercar, que si te va a alejar. Esto se trata del que quiere obedecer, obedece. Como yo que estoy tratando de obedecer en medio de un ruido que no puedo decirle que lo pare porque es parte, ¿verdad?, de lo que sucede cuando uno vive en un lugar donde hay vecinos que no tienen, ¿verdad?, la misma ideal de entrar en el tiempo de Shabbat como uno. Y es respetable. Espero que ese ruido no intervenga en el audio de tan fuerte, ¿verdad?, como para que no se escuche o se escuche algo, ¿verdad?, del cual no valga la pena escucharlo. Si no, pues tendré que grabarlo otra vez. Y que el Todopoderoso nos ayude en todas las áreas de nuestra vida. Shalom, Brajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, that.